Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos ley de amnistía. Sí. No tenemos el texto todavía, pero bueno, nos la han relatado y relatado en el que, sobre todo la parte económica, más o menos si la conocemos, 15.000 millones. 15.000 millones de transferencia de deuda de Cataluña al Estado, que le condona el Estado a Cataluña. La deuda de las comunidades... Que le condona significa que la asume el Estado, que la pagamos asume los el demás. Estado. Sí, aquí es que esa es la otra cosa. Dicen, No es que desaparezca. el PSOE le perdona la deuda a Cataluña. No le perdona nada. Nos la pasa a todos los demás que están en el FLA, es decir, a todos los ciudadanos que entraron en ese sistema de incentivo perverso que nunca se debía haber creado, que era el Fondo de Liquidez Autonómica. Pero en cualquier caso, lo que es un asalto de nuevo a la seguridad jurídica y una demostración de que esta gente que está constantemente hablando de igualdad, etcétera, lo que está haciendo es la mayor transferencia de riqueza de las comunidades autónomas más pobres a una de las más ricas. Esto no se ha visto en toda la democracia y además introduce unos niveles de inseguridad jurídica absoluta, porque claro, la responsabilidad crediticia en el sistema financiero es muy importante. Y tú ahora mismo, lo que está literalmente diciendo es que en cualquier momento el Estado español puede empezar a cambiar las reglas sin ningún tipo de colateral. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo que tiene una comunidad autónoma a la que le acaban de entre comillas, perdonar 15.000 millones de euros de deuda, de no aumentar masivamente sus desequilibrios? Pues obviamente tiene todos los incentivos de aumentarlos, ¿no? Todo el acuerdo es profundamente regresista. Esto es lo más importante, porque claro, aquí se están llenando todo el día que si los derechos, transferencias a Cataluña de privilegios a costa de muchos más impuestos, mucha más deuda para todos los demás. En este entorno hay un riesgo moral. Tú lo estabas apuntando. ¿Quién mañana deja de gastar? Porque, oiga, si a mí antes o después me lo van a perdonar, ¿yo por qué voy a dejar de gastar? Lo vivimos en la época subprime, aquel movimiento en el que el riesgo moral era dejar caer o no a una situación, a un gran banco, a una entidad. Aquí volvemos a ver el riesgo moral en los políticos, en el sentido de, oiga, si yo creo que creen que tienen ahí detrás una máquina de hacer dinero que es ilimitada. Sí, ellos se creen literalmente que la acumulación de riesgo no tiene consecuencias y que toda esta destrucción de los aspectos más mínimos, más simples de seguridad jurídica, que no tiene consecuencias, y las tiene. Lo que pasa es que, claro, tienen también el incentivo a pasarle el problema al siguiente. El gran problema que se genera con todo esto es la falta de credibilidad al final de un Estado, ¿no? O sea, si tenemos un Estado autonómico, igual que, imagínate por ejemplo, que en Alemania se decidiese de repente cambiar las reglas del juego y los landes pasasen unos a recibir unas transferencias brutales del Estado y otros no. No sé si lo sabes, pero en Alemania los landes no tienen derecho a entrar en déficit y por lo tanto, si tienen desequilibrios estructurales, tienen que pasarle las competencias al Estado. Es decir, hay un quid pro quo entre apoyo financiero y responsabilidades. Aquí tenemos un Estado autonómico que se está conformando, en el que, por un lado, se llega a un acuerdo de independentismo centralista, porque lo primero que acuerdan es crujirle impuestos a todos los demás, y eso que llaman armonización desarmonizada, porque claro, dicen armonización, pero aumentándole los privilegios a Cataluña o al País Vasco, etcétera. Es todo tan profundamente antiprogreso, en todos los sentidos, irresponsable al máximo, y además, pues desde luego, yo no entiendo cómo esto, todos los diputados del Partido Socialista, me imagino que en Extremadura o en cualquiera otra de las... Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, estarán diciendo que, o sea, que me acaban de pasar a mí 750 euros más por contribuyente, me acaban de pasar para quitárselos a estos señores que encima han estado recibiendo transferencia tras transferencia tras transferencia durante años y que es una de las comunidades más ricas. Pero claro, el concepto de déficit fiscal
que repiten constantemente los independentistas, en sí mismo es una tontería, porque el mayor déficit fiscal de todas las comunidades autónomas lo tiene Madrid, que da el 75% y contribuye el 75% de lo que es el fondo de solidaridad entre las comunidades autónomas y por lo tanto gestiona muchísimos menos de los impuestos que recauda. Eso es normal en un sistema autonómico, ¿no? Pero la idea, por lo tanto, de que a ellos se les tiene que perdonar, o sea, es literalmente reconocer el argumentario separatista de que estar en España para ellos es algo negativo y que todos los privilegios de estar dentro de España y dentro de la Unión Europea, eso sí, no los pueden cambiar. Allí durante ayer te vi en CNBC. Sí. Es decir, que tienes una visión bastante internacional frente a lo que se pueda pensar de quien está simplemente aquí, ¿no? ¿Qué visión se tiene desde fuera de lo que desde Europa sobre todo se ve como una ruptura del orden jurídico? Que estamos llegando a palabras que parecen de otro país. Es que es un problema verdaderamente importante. ¿Qué se opina allí? Bueno, mira, yo llevo colaborando con la CNBC y con Bloomberg desde el año 2005, ¿de acuerdo? Todos los meses. Y es increíble ver dos cosas. La primera es cómo hemos pasado a ser completamente irrelevantes en los debates económicos. No se habla de España. Ya, ayer estuve 20 y tantos minutos en una entrevista en la que no me hicieron una sola pregunta sobre España, siendo español y en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque no importa. ¿Y por qué no importa? Porque se dice, mientras estén dentro de la eurozona y mientras estén dentro del paraguas del euro, pues ni nos preocupamos. Ahora, en el momento en el que el Banco Central Europeo, la eurozona, mire a España, que siempre actúa tarde y mal, mire a España y diga, ¿y esto qué está pasando? ¿Sabes? O sea, vamos a tener un problema muy grande de seguridad jurídica, porque yo no conozco a nadie que diga, oye, qué buena oportunidad. Nos están repitiendo constantemente esto de que la gente, a la demanda de bonos se está disparando. Mentira, completamente falso. O sea, el precio de los bonos españoles cayó el año pasado masivamente, sigue cayendo este año, es completamente falso. Pero porque ¿no? está intervenido. Y eso porque está intervenido. Si lo dejaran volar solo, sería diferente. Bueno, tú imagínate, vamos, eso que haga el cálculo el que quiera. Que haga el cálculo el que quiera. ¿Qué estaría pasando hoy si nosotros no estamos en la zona euro y con el paraguas del Banco Central Europeo ante esta noticia de que el Estado acuerda, de que el gobierno en funciones, un partido, acuerda la condonación de parte de la deuda a una de las comunidades autónomas más privilegiadas? ¿Qué hubiera pasado? Solo una cuestión más. ¿Cómo ves a medio y largo plazo la mayor consecuencia que pueda tener para la estabilidad económica del país? Hombre, ¿Banco Central Europeo o dónde la ves? No, yo la veo claramente en que en el momento, o sea, ahora mismo todo está cauterizado por el hecho de que en la Unión Europea están las reglas fiscales suspendidas y el Banco Central Europeo continúa siendo muy acomodaticio. Pero en el momento, tú piensas, en los próximos años en la Unión Europea van a entrar al menos 4 países nuevos. 4 países nuevos a los que se les van a dar transferencias, a los que se les van a dar dinero para infraestructura, etcétera. Segundo, en ese periodo se va a tener que absorber el desastre de los fondos europeos, 750.000 millones, más un Banco Central Europeo cuyo balance pesa el 50% del PIB de la eurozona cuando el de la Fed pesa el 30%. Claro, el que no quiere ver que lo que está pasando ahora mismo, que se está disfrazando a corto plazo, va a ser un problemón a medio plazo y que si no se soluciona a corto plazo, cuando se acumule va a generar otra crisis como la del 2011, el que no lo quiera ver es simplemente porque prefiere cerrar los ojos, aguantar la respiración y como el personaje de Asterix decir a ver qué pasa, ¿no? Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias por acompañarnos y ponernos luz en la preocupación, no española, Sí, europea, totalmente. sobre lo que de verdad está sucediendo. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Igualmente, Daniel. gracias.